Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Te encanta provocarme, dijo Zorn después de que Jun terminara la llamada, con el rostro tenso y de mal humor, igual que Jun, quien estaba irritado por la actitud provocadora de Zorn. Tú también te pones celoso por tonterías, respondió Jun. ¿Tonterías? ¿Yo? Tonto, me duele la cabeza, dijo Zorn, sin terminar la frase, dejándose caer boca arriba. Se llevó las manos a la cabeza, haciendo una mueca de dolor, porque el dolor era tan fuerte que apenas podía levantar la cabeza. Las náuseas en su estómago lo hacían sentir mareado, con ganas de vomitar. Estás enfermo y aún así te haces el valiente, dijo Cham, pinchándolo aunque por detrás sentía lástima, ya que Zorn, en su estado, seguía celoso de Jun sin preocuparse por su propia salud. En menos de media hora llegó la comida. Como era de esperar, el repartidor no era otro que Home. Jun salió corriendo a recibir el pedido en la puerta y Zorn le dijo que usara su dinero para pagar. Mientras tanto, Cham, que estaba viendo la película, recibió un palillo arrojado a la cabeza por su amigo. Solo salió a recibir la comida. ¿Por qué tarda tanto? Se quejó Zorn. Oye, Zorn, estás exagerando. Jun no lleva ni 2 minutos afuera y ya quieres que vaya a vigilarlo, respondió Cham. No confío en Home, dijo Zorn. ¿Por qué? ¿Estás coqueteando con Jun? Preguntó Cham. No, pero no me gusta su cara. Ese tonto de Jun lo llama Pi cuando no lleva ni un mes de conocerse, respondió Zorn. Ja, Cham soltó una risa baja. Zorn, que siempre molestaba a Jun, ahora se ponía celoso cada vez que alguien se acercaba demasiado. Actuaba como un perro celoso de su hueso, perdiendo toda la confianza que solía tener. Estás muy mal, Zorn, ¿te das cuenta? Dijo Cham. Claro que sí, pero ¿qué puedo hacer? Es mío y lo quiero, respondió Zorn. La palabra mío que salió de su boca era completamente sincera. Cham nunca había visto a Zorn tomarse una relación tan seria, ni amar a alguien tanto como ahora. Estaba seguro de que pronto vería a Zorn completamente obsesionado con su amor, sin necesidad de adivinarlo. Cham, no le cuentes a Tai lo de Penny, ¿de acuerdo? Si se entera tendré que mover cielo y tierra para encontrar a Jun otra vez, dijo Zorn con voz seria, aunque este asunto no tenía relación directa con Jun ni con su relación, ya que ocurrió antes de conocerlo durante su pasantía. Zorn temía que Tai no confiara en él para estar con su hermano menor. Entiendo, respondió Cham, comprendiendo a su amigo. Zorn ya había demostrado bastante y no quería que nada arruinara su camino en el amor. Aliméntame, respondió Zorn, empujando el tazón hacia Jun. El joven lo miró y suspiró, pensando que Jun lo rechazaría, pero este tomó los palillos, puso unos fideos en una cuchara, agregó un poco de caldo y los acercó a la boca de Zorn. Come, ordenó Jun. Zorn abrió la boca y comió obedientemente, mirando fijamente al joven con una sonrisa en la comisura de los labios, lo que hizo que Jun apartara la mirada, fingiendo preparar la siguiente cucharada. Mientras tanto, Cham escribía frenéticamente en Line, informando a Tai y Win sobre la situación. Después de comer y tomar sus medicinas, Zorn siguió sentado en la sala. Sus ojos estaban entrecerrados, su cuerpo claramente necesitaba descansar, pero aunque estuviera agotado, se esforzaba por mantenerse despierto hasta que Jun terminara de lavar los platos. Voy a irme, Hia-chan. Nos vemos, dijo Jun, despidiéndose de Chan con un gesto antes de girarse hacia Zorn y dirigirse a la puerta. Zorn se levantó y lo siguió hasta la entrada, pero Jun lo empujó para que volviera adentro, preocupado de que el enfermo se resfriara con el rocío. ¿No puedes quedarte a dormir aquí? Ya es tarde, preguntó Zorn, preocupado, sosteniéndose del portón mientras miraba a Jun, que se dirigía al coche de Win.
Son solo las 10. En menos de media hora estaré en casa, respondió Jun. Jun, entonces lo nuestro está bien, ¿verdad? Preguntó Zorn, ignorando el frío y acercándose al coche para aclarar lo que aún lo inquietaba. Jun se quedó en silencio varios minutos, miró a Zorn a los ojos antes de desviar la mirada, suspirando profundamente varias veces, indeciso. Antes de llegar estaba completamente decidido a aceptar una relación con Zorn, pero después de enterarse de lo de Penny volvió a dudar.